Vamos a ver cómo podemos realizar este tipo de efecto en un periscopio. ¿De acuerdo? Fijaros en la zona del cristal cómo se ve el efecto tornasolado. Lo vamos a realizar de una forma un tanto diferente a como nos enseñó el amigo Karpov en un vídeo suyo que lo hacía con láminas de CD o de DVD. ¿De acuerdo? Para ello vamos a utilizar unas películas especiales que hay para las uñas, que van tornasoladas y nos da el efecto del tornasolado. Y las tenemos con distintos coloridos, con distintos efectos y demás. Teniéndolos desde más a menos transparentes, con más o menos variedad cromática, de tonos rojos, de tonos blancos, de tonos amarillos, de tonos azules, de tonos morados y demás. Para aplicar estas películas lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Aparte de estas películas, lo que vamos a necesitar es una hoja de acetato transparente. ¿De acuerdo? Acetato transparente para fotocopiadora, ¿vale? Puesto que los de impresora de tinta tienen un corrugado que nos hace que el papel no sea tan transparente. Entonces, la forma de hacerlo es muy sencilla. Vamos a cortar de la lámina de acetato unas franjas de plástico de 3,5 milímetros, 4, 5, lo que necesitemos para nuestro periscopio. ¿De acuerdo? En este caso utilizaremos también periscopio de fotograbado, ¿vale? Que pintaremos por el interior en color cromado. Aparte del periscopio, como ya hemos dicho, necesitamos una hoja de papel de acetato que cortaremos tiras de 3,5 milímetros en mi caso, ¿de acuerdo? Que ya tenemos aquí precortada. Para aplicar la película, lo que necesitaremos será un pegamento que hay para este tipo de películas en manicura. Ese pegamento es un pegamento que viene presentado normalmente como la laca de uñas, o sea, en frasquitos así de este estilo. Y en este caso cura con lámpara de ultravioleta. Tenemos que meter, una vez que aplicamos el pegamento, lo metemos en una cámara de curado de ultravioleta o lo sometemos a una luz ultravioleta. Entonces yo ya tengo aquí una película preparada, una franja, que lo único que hemos hecho ha sido ponerla en un trozo de mascarilla adhesiva para poder aplicarle el pegamento sin ningún problema. En este caso, este pegamento es completamente transparente, ¿vale? Y se aplica pues como si pintásemos una pieza normal y corriente, ¿vale? Se lo aplicamos en toda la superficie. Y una vez aplicado, pues, como ya os he dicho, lo metemos 1 minuto en una cámara de curado de ultravioleta. Vale, ya está aplicado el pegamento. Y ahora lo meteré en la cámara de ultravioleta. Bien, pues ahora, una vez que ya ha pasado la tira de plástico del acetato por la máquina de curado, el secador de uñas ultravioleta o la luz ultravioleta que nosotros tengamos, pues le procedemos a colocarle la película. Para ello cortamos una tira lo suficientemente larga,
la ponemos sobre la tira de plástico y le vamos pasando el dedo por encima, procurando que no nos quede ninguna arruga ni nada precisamente en la zona de la tira. Bien, pues una vez que le hemos presionado un poco con la uña, procedemos a presionarle con un pincel de silicona, que sea durito, ¿vale? Y le vamos dando siempre en el mismo sentido, ¿vale? O hacia atrás o hacia adelante, pero no le damos adelante, atrás, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, lo pasamos varias veces para asegurarnos de que quede bien adherida a la película. Lo dejaremos ya a un lado para que se seque, ¿vale? Yo recomiendo que lo dejéis secando pues unas 12 horas, cosas así, para que quede bien adherido. Y después proceder a cortarle para tenerle la película bien adherida, que cuando le cortemos y lo manejemos pues no se nos desprende. Una vez que le hayamos quitado, pues ya tendremos la tira como nos interesa a nosotros, ¿vale? Así que voy a quitarlo de aquí esto para dejarlo en un lado y que se seque. Bien. Una vez que se haya secado, pues tendremos algo parecido a esto. Esto lo que tendremos que hacer ahora es ir cogiendo e ir cortando pues tiras para usarlas de cristal en el periscopio de fotograbado. Bien, pues una vez que ya tenemos la tira preparada, ¿de acuerdo? Cortada a su medida correspondiente, con su banda y todo, pues tenemos que proceder a cortar el trozo que vamos a necesitar. En nuestro caso van a ser dos trozos de una longitud de 5 milímetros. Medida de sobra, ¿de acuerdo? Para poder tener el periscopio con la franja de papel necesaria. Entonces nos tenemos que cortar dos franjas, una y dos, que van a ser dos franjas que irán puestas en la parte anterior y posterior del periscopio por su zona interna, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestras dos franjas y listo. Luego nos habremos preparado también la pieza de fotograbado que reproduce el periscopio y habremos limpiado pues las zonas de alrededor de la ventanilla, que es donde vamos a procurar ponerle el pegamento que vamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar un pegamento de la marca Deluxe, ¿de acuerdo? Que es especial para pegar piezas transparentes, puesto que no deja ningún vaho, ni ningún resto, ni nada. Este es el bote de pegamento que voy a utilizar. Es un pegamento que es muy líquido, entonces hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo, ¿vale? Para que no se nos desparrame por todos lados. Yo la forma que tengo de aplicarlo es cogiendo un tapón de una botella de refresco y poniendo un par de gotitas de pegamento encima para luego ir cogiendo la parte de pegamento que necesite. Y para aplicar el pegamento lo que hago es utilizar una aguja de acupuntura como esta. Esta ya está usada, por eso tiene la punta torcida. Entonces cogemos el tapón de la botella de refresco y le dejamos una gotita encima, ¿vale? Fijaros que es bastante líquido. Entonces ahora
cogemos con un poco del cianocrilato con la aguja de acupuntura, con la punta de la aguja, ¿vale? Y aplicamos alrededor de la zona donde queremos poner nuestro papel iridiscente con la lámina de acetato. Entonces, una vez que lo hemos puesto el pegamento, pues cogeremos la banda de acetato, siempre procurando que la parte del acetato quede hacia abajo, ¿de acuerdo? Y así no dañaremos la película de ninguna de las maneras, puesto que quedará dentro y podremos enmascarar perfectamente para luego pintar. ¿Qué pasa si no sabemos identificar cuál es la zona anterior o posterior del acetato? Pues que probablemente si pegamos mal la pieza, luego pueda ser que nos carguemos la película al enmascarar para pintar el periscopio o para pintar el vehículo. Entonces, forma de identificar cuál es la parte anterior y posterior. Si nosotros cogemos y le presionamos con la pinza un poco, veremos cómo se nos hace un pequeño desperfecto en la zona donde está la película, ¿vale? Y sin embargo, en la otra zona no tiene ningún desperfecto. Cogemos otra vez un poco de pegamento y procedemos a aplicarlo en el otro lado. Yo en la mesa lo bueno es que tengo puesto un folio de DIN A4 de DIN A3 para hacer esto, ¿vale? Y sí que hay algo de cianocrilato, pues lo va a absorber el papel y va a ser más difícil que se nos seque, se nos quede pegado el periscopio al papel. A ver, este es así. Vale. Le ponemos la segunda cinta, el segundo trozo y listo. Para asegurarnos de que quede bien pegado, podemos coger con la parte plana de la pinza y las ponemos encima y le presionamos un poquito para que se quede pegado y que no se nos vaya a andar desprendiendo cada 2×3. Bien, ahora procederemos a retirar el sobrante que sobresale del periscopio, simplemente cogiendo una cuchilla que esté bien afilada y cortando la parte del acetato que nos quede fuera, ¿vale? No hacemos pasadas, ¿vale? Simplemente colocamos, presionamos y ya está quitado, ¿vale? Para esto es conveniente que debajo haya una superficie dura, ¿vale? No nos vale que sea la superficie que tengamos de corte, porque si no podemos acabar estropeando la pieza del periscopio. Bien, ya está limpia, ¿de acuerdo? Siguiente paso será proceder a enmascarar el periscopio, lo que es la ventana del periscopio. ¿Por qué hacerlo ahora y no después? Porque ahora nos va a permitir poder, ¿cómo decirlo? Poder presionar un poquito más la mascarilla y no haremos que el plástico transparente, el acetato que le hemos puesto, se desprenda. Yo tengo aquí ya preparadas unas tiras de mascarilla, la típica mascarilla amarilla de Tamilla,
cortadas a una medida de 0,8 milímetros de ancho y tengo que cortarlas a una longitud de 3 milímetros. Entonces cogeremos con una regla, nos marcaremos esos 3 milímetros de longitud, le haremos una marquita y a 6 milímetros otra. Y ahí tendremos para cortar los dos. Entonces le damos dos cortes que nos aseguren que estén bien cortadas, para que luego cuando retiremos y vayamos a ponerlo en el periscopio no nos llevemos toda la franja. Ahora, con una pinza que tenga una buena punta, procederemos a retirar la mascarilla y colocarla en su sitio. Recomiendo que os ayudéis de otras pinzas, ¿vale? Para presionar en una esquina y poder retirar la mascarilla, porque al ser trocitos tan pequeños nos van a dar muchos problemas. Entonces, con las negras que tienen mejor punta, levantamos la mascarilla y la retiramos de su sitio, y con las plateadas pues nos ayudamos a colocar la mascarilla en su sitio y a terminar de ponerla en su hueco con las negras. ¿Vale? Por un lado ya tenemos uno y por el otro ponemos el segundo. Ahora ya está enmascarado. Si queremos asegurarnos que quede bien plantado, pues con el mismo pincel de silicona que hemos utilizado antes o uno que sea más delgadito, le podemos presionar un poquito la mascarilla para que se adhiera bien a su sitio. ¿Vale? Y ya lo que nos quedaría sería pues simplemente plegar el periscopio por los puntos, perdón que me he callado, por los puntos que tenga establecidos, y hacemos ya la forma básica del periscopio. Para ello podemos aprovecharnos de un alicate, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado, o podemos utilizar unas pinzas. Ahí tenemos una parte doblada ya. El lado contrario. Vale. Y ya doblamos el otro extremo. Y ahora ya procederíamos a pegarlo pues con el pegamento que utilicemos normalmente para pegar nuestros fotograbados. Yo en mi caso utilizo este, que me da muy buenos resultados. Echamos un poquito, como de costumbre, en el tapón y con ayuda de la aguja de la aguja de acupuntura, pues depositamos el pegamento en el punto correspondiente para poder cerrar la pieza del periscopio. A ver, ahí. Pues cogemos un poquito y lo ponemos en su sitio y ya cerramos el periscopio. Y con los dos extremos, ¿vale? Las partes que van inclinadas en la parte superior e inferior del periscopio, pues hacemos lo mismo. Lo plegamos y cerraremos ya del todo el periscopio. Hay que ser un poco pacientes porque hay que esperar a que seque el cianocrilato.
No os recomiendo en esta pieza utilizar el acelerador de cianocrilato, ¿de acuerdo? Porque podemos acabar estropeando el acetato que le hemos puesto al periscopio. Bien, este está. Ya nos quedaría el otro y terminamos. Bien, pues ya tenemos nuestro periscopio. ¿De acuerdo? Como bien veis, el periscopio está cerrado, y ya solo quedaría limar o lijar y retirar el sobrante que hay del pegamento. ¿De acuerdo? Que para eso tenemos que esperar un poquito. Ahora pasaremos a ver cómo podemos realizar este proceso en periscopios transparentes. ¿De acuerdo? La misma técnica que vamos a usar con los periscopios transparentes, podemos usarlas, por ejemplo, con las pantallas del HUD de un avión. ¿De acuerdo? La pantalla del HUD de un avión, ya sabéis que tiene es como un pequeño espejito, ¿vale? Pero que es completamente transparente, pero sin embargo no refleja lo que nos da el ordenador de vuelo para proyectar en el HUD del aparato. Así que nada, chicos, vamos a pasar a ello ahora. Bien, ya hemos visto cómo hacíamos el tornasolado de un periscopio en periscopios de fotograbado a los que les metemos un trozo de acetato con la película tornasolada por el interior del periscopio. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer el tornasolado en un periscopio completamente transparente. Para ello, simplemente para conseguir este efecto que vemos en este otro periscopio, ¿vale? Lo que tenemos que hacerle es simplemente pegarle en las ventanitas que serían los puntos de visión la película. Y después pintar el periscopio en colores plateados, excepto la zona donde pongamos la película. Y una vez que los tengamos en colores plateados, pues les pintaríamos en su típico verde militar de la OTAN o en el color que quisiéramos. Entonces, para hacerlo, aplicaremos el pegamento en esta parte de aquí, que como veis hay una pequeña ventanita, y aplicaríamos la película consiguiendo el efecto que se ve en este último periscopio. Así que, para que lo veáis, vamos a proceder a ello. ¿Qué herramientas vamos a necesitar en este momento? Pues vamos a necesitar pinceles de silicona, contra más duros mejor, una cuchilla que esté bien afilada, preferiblemente nueva y con punta, unas tijeras para cortar inicialmente la película que vayamos a necesitar o el modelo de película que vayamos a usar, y pinzas de distintos tipos con una punta media o una punta afilada. Yo preferiría que, si lo vais a hacer, procuréis utilizar unas pinzas así de este estilo, ¿vale? Como veis, tienen punta, pero no es una punta tan puntiaguda como esta, que nos puede arañar tanto la película como el periscopio, o incluso romper la película. Necesitaremos también un pincel normal, fino, si es viejo mejor, porque vamos a echarle la laca que vayamos a usar para fijar la película. Como ya os dije anteriormente, esta película
que veis que lo marca aquí, es ultravioleta. Y el secado inicial lo hace con una luz ultravioleta. No lo voy a meter en la cámara de luz ultravioleta, pero sí voy a utilizar este bolígrafo, que es un bolígrafo de luz ultravioleta, como veis. Así que ahora vamos a ponernos con el periscopio. Bien, pues vamos a empezar con el proceso. Aquí, en este caso, no vamos a poner la laca sobre el periscopio, sino que vamos a cogerlo con la punta del pincel, ¿vale? Y aplicamos con la punta del pincel. Como ya he dicho, lo aplicaremos en la ventanita, en el hueco que hay de lo que es el cristal del periscopio. Vale. Ya está puesto. Ahora, para activar el pegamento, vamos a aplicarle con un poco de la luz ultravioleta y lo haremos durante un tiempo de unos 30 segundos a un minuto para que se active bien el pegamento. Una cosa que creo que no hay que comentar es que el pincel debemos de procurar limpiarlo, ¿vale? Para evitar que se nos quede ahí seca la laca. Primeramente con el papel, y cuando terminemos limpiaremos el pincel ya pues con la acetona o el disolvente que corresponda. Aplicamos la luz ultravioleta. Ya os digo que un tiempo de unos 30 segundos a un minuto. Y una vez pasado ese tiempo, dejamos de aplicarla. Cogeremos la película del modelo del tipo que hayamos escogido nosotros, ¿vale? Lo aplicamos sobre el periscopio. No hace falta que le apretemos con el dedo todavía ni nada, puesto que el apretarlo lo vamos a hacer con el pincel de silicona. Como ya he dicho, vamos a utilizar pinceles de silicona que sean duros, ¿vale? Con lo cual ponemos el pincel con el papel debajo y le apretamos con el borde del pincel para que quede bien pegado. Bien, como ya os dije en la primera parte, tenemos distintos tipos de hoja tornasolada o irisada, como prefiráis llamarlo. Procuramos apretarlo bien, de modo que se quede bien puesta la película por todos los recovecos, ¿vale? Y seguidamente, pues con la ayuda de una cuchilla bien afilada, pues recortaremos el recuadro y procederemos a retirar el sobrante de la película, con cuidado para no llevárnosla, ¿de acuerdo? Tenemos que procurar que quede todo bien cortado. Falta un poco.
Bien. Una. Yo primero prefiero cortar las partes más largas, ¿de acuerdo? Y después las partes más cortitas. Ya está aplicado, ¿vale? Y ahora pues reiteramos con el pincel para apretarle bien, que quede ya bien acoplado en todos los lados y listo. ¿Vale? Este es un irisado más suavecito, ¿eh? Pero si os fijáis bien, se le nota el irisado al periscopio. Más suave que en el de la izquierda, ¿de acuerdo? Porque es una película diferente, pero si os fijáis, se nota el que tiene aplicada el irisado que tiende más hacia el dorado, el que tiende más a los azules y violetas y el que no lo tiene. ¿Vale? Pues nada, chicos, eso es todo. Hasta luego.